La sociedad mexicana. Con más de 100 millones de habitantes, México acoge un conjunto inigualable de culturas y pueblos formado a partir de enigmáticas civilizaciones, unas costumbres muy singulares y una historia apasionante. El inabarcable tamaño de la sociedad mexicana y su naturaleza heterogénea conllevan multitud de contrastes, particularidades y unas identidades muy marcadas. Diversidad sociocultural. México es un país de gran diversidad cultural. Al llegar los españoles había en el territorio del actual estado aproximadamente 170 comunidades lingüísticas, de las cuales 60 se mantienen hasta hoy. México es un país de diferentes etnias y religiones. Es un país con siglos de tradición y de historia donde el mestizaje es una de sus características principales. De la fusión de los indígenas mesoamericanos y de los españoles nació este gran país. México es un país de diferentes etnias y religiones. Es un país con siglos de tradición y de historia donde el mestizaje es una de sus características principales. De la fusión de los indígenas mesoamericanos y de los españoles nació este gran país. Además de los indígenas mesoamericanos y de los españoles, en México debemos destacar también los africanos o los asiáticos que llegaron en la época de la Nao de China. México y su política interior, hasta la revolución, fueron de la mano con una política racista. Tras la revolución, se entendió que en la diversidad está la riqueza y el mestizaje comenzó a ser respetado. Así las cosas, se podría decir que a día de hoy, México es un país formado por indígenas en un 30%, por mestizos en un 55% y un 15% restante que mantiene la ascendencia europea. La religión predominante en México es la católica. Las principales etnias, que nosotros llamamos grupos indígenas, son náhuatl, maya, zapoteco, mixteco, otomí, totonaca, tzotzil, tzeltal, mazahua, etc. Desarrollo urbano y rural en México. Desarrollo urbano. En las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México será urbano. Esto significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2030, en las que se concentrará 83,2% de la población nacional y en donde muy probablemente sea la población pobre la que predominará. En 1950, poco menos de 43% de la población en México vivía en localidades urbanas, en 1990 era de 71% y para 2010, esta cifra aumentó a casi 78%. Desarrollo rural. Esta visión fortalece la tesis de que el desarrollo de capacidades en la población del sector rural tiene mayor repercusión favorable que aportar recursos a fondo perdido mediante la ejecución de programas asistenciales, ya que posibilita una vida productiva y creadora y considera la creación, consolidación y fomento de la empresarialidad para generar fuentes de empleo y autoempleo, propiciando así una forma digna de vida. Esta visión pretende que en un corto plazo se logre el cambio de mentalidad y el interés de la población rural para lograr una distribución equitativa en los ingresos de la red de valor y un mejor funcionamiento en las relaciones sectoriales que promueva la erradicación de la pobreza. El porcentaje de personas que habitan en comunidades rurales ha disminuido. En 1950, representaba poco más del 57% del total de la población del país. En 1990 era de 29% y para el 2010, esta cifra disminuyó hasta ubicarse en 22%. Impacto de actividades humanas sobre la naturaleza en México. La acción del hombre sobre el planeta ha sido tan notable especialmente en el último siglo que se puede afirmar que no existe ecosistema que no está afectado por su actividad. Son acciones humanas que influyen negativamente en el funcionamiento del ecosistema. Contaminación ambiental. Suelo. Esta consiste en la introducción de sustancias contaminantes como pesticidas, riego con agua contaminada, etc. Fenómenos poblacionales. Desertificación. Migración en México. Desertificación en México. El imperativo de luchar contra la desertificación como parte de los esfuerzos por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de manera que se cambien las tendencias, pues actualmente el 55% del territorio de México está afectado por erosión hídrica y eólica. Migración en México. El fenómeno migratorio en México tiene una triple dimensión.
Por un lado se encuentran los movimientos de población entre los estados de la República. En segundo término se encuentra la migración de población en tránsito, fundamentalmente personas que provienen de Centro y Sudamérica, quienes atraviesan el territorio nacional buscando pasar la frontera con Estados Unidos. Finalmente se encuentra la movilidad de conacionales, quienes fundamentalmente viajan hacia Estados Unidos con el propósito de acceder a mejores empleos y, con ello, a mejores salarios y condiciones de vida para ellos mismos y sus familias. Cambio climático global. Los efectos que causa el cambio climático son el efecto invernadero y la lluvia ácida. El crecimiento de la población mundial ha llevado a la explotación excesiva de recursos con el fin de cubrir las necesidades de los seres humanos. Las emisiones del gas invernadero es un proceso que tiene efectos en todas las partes de la Tierra. El hábitat de los animales y plantas está alterando los procesos de formas naturales de formas irreversibles para el ecosistema. Estilo de vida y consumo. El estilo de vida depende de 11 temas diferentes. La imagen muestra cuál es la importancia de cada tema para un estilo de vida bien según los mexicanos. Una vivienda digna debe de contar con habitaciones suficientes, debe de contar con todos los servicios necesarios para cada persona y debe de ser accesible. Tomando todo esto en cuenta, México se encuentra en la posición 39 de 40 con una calificación de 3.1 de 10. Educación. Se toma en cuenta la calidad de las escuelas, el número de años de estudio de las personas, personas que lograron graduarse, y México ocupa el último lugar con una calificación de 1.1. Salud. La esperanza de vida en México es de 75.4 años, dejando a México en el lugar 30 con una calificación de 6.3. Satisfacción. Según los habitantes de México, el estilo de vida es muy bueno y ocupamos el lugar 20 con una calificación de 6.1. Seguridad. Se basa en el número de homicidios al año. En México hay 18.1 homicidios por cada 100.000 personas, nos deja en el lugar 38 con una calificación de 2.2. Balance vida-trabajo. En México el tiempo destinado al descanso y cuidado personal en México es de 12.4 horas al día, dejando a México en el lugar 39 con una calificación 1.1. Medio ambiente. La calidad del medio ambiente es muy importante y para esto se toma en cuenta la calidad del agua y solo el 68% de mexicanos están satisfechos con la calidad del agua, y esto lo deja en el lugar 33 con una calificación de 4. Compromiso cívico. Participación del gobierno y de los ciudadanos en la toma de mejores decisiones para el país, y México se encuentra en el lugar 10 con una calificación de 6.9. Consumismo en México. México es uno de los países que más consumen, pero los mexicanos consumimos más del extranjero que productos internos. Preferimos consumir Coca-Cola que consumir Red Cola, y entre muchos otros productos que preferimos del extranjero. Carta a la Tierra. Es un documento que estipula una variedad de principios y compromisos que deben topar todos los países que están dentro. Una de las cosas que estipula es sobre el cuidado del medio ambiente. Agenda 21. Es un documento en el que participan 113 países, donde aceptan cada uno de los principios que estipula la Agenda 21. Una de las iniciativas que tomó México fue Turismo en México, en donde se encargaban de detectar las condiciones de los lugares más visitados, y se encargaban de que sus condiciones fueran las mejores. Política ambiental. El presupuesto federal para 2019 del sector ambiental, que es de 31.000 millones de pesos. Es el 15% menor al de hace un año, y que ya de por sí era 45% menor que el de 2012.